El caso Epstein, sin duda. Me di cuenta de una cosa. Cuando busco en Google temas relacionados con el expediente Epstein, no obtengo respuestas. Así que casi he dejado de usar Google para eso. En realidad utilizo IA, tanto Grok como las chinas DeepSeek y Doubao, ese tipo de herramientas, para conseguir mi información. Por ponerte un ejemplo, esta mañana intentaba averiguar, ya sabes, habían tachado, ¿qué? 6 personas, ¿verdad? Y ahora esas personas están siendo desclasificadas. Estaba buscando información sobre esos 6 tipos, pero no puedo encontrar nada solo con Google. No me dicen nada, solo siguen mostrando el anuncio de Ro Connors sobre esos 6 individuos. Pero necesito más información sobre quiénes son realmente, no solo sus nombres, ¿verdad? Exacto, exacto. Incluso la ortografía de sus nombres, pero no encuentro nada. No lo sé, exacto. Tengo que ir a Grok, y hasta Grok siempre dice que está muy ocupado. Quizá lo esté, no lo sé, quizá todo el mundo esté buscando cosas allí, pero al final encuentro más información de los chinos, como DeepSeek y Doubao, las herramientas chinas. Oh, interesante, Sam. Muy interesante. Sí, así que están nerviosos. Quiero decir, como dijiste, están incómodos, por decirlo menos. Sí, por decirlo menos. Vale, empecemos con la charla de Xi Jinping. La última vez hablamos un poco sobre su conversación con Putin, pero poco después tuvo otra conversación con Trump. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Es inusual, ¿verdad? Es algo extremadamente inusual. Y de nuevo, hay mucha especulación sobre quién inició la llamada. No tengo ninguna duda de que fue Trump. No creo que fuera Xi Jinping. Como hemos comentado antes, es muy poco habitual que Xi Jinping inicie una llamada de ese tipo. Así que sospecho que los estadounidenses, el propio Trump, estaban poniéndose nerviosos por toda la situación. Trump vio que Putin y Xi Jinping habían hablado. Así que, por supuesto, quiere dar su propia opinión, lo cual es muy típico de cómo es Trump. Ahora bien, no sé qué te pareció el comunicado, pero a mí me dio la impresión de que era, una vez más, una de esas lecciones de Xi Jinping. No quiero exagerar, pero creo que de nuevo, Xi Jinping intentaba explicar por 103ª vez a los líderes estadounidenses de qué va China, de qué debería tratar la relación, por qué debemos alejarnos de la confrontación y todas esas cosas. Y una vez más, tengo la sensación de que los estadounidenses, todos los líderes occidentales, cuando oyen todo esto, responden con clichés, pero nunca abordan realmente el fondo de la cuestión. Así que, cuando observas la conversación entre Putin y Xi, está llena de cuestiones prácticas. Hablan de cooperación en ciencia y tecnología, aeroespacial y temas energéticos. Todo es muy práctico. Cuando miras de qué habla Occidente, ni siquiera es algo abstracto. Quiero decir, eso sería darle más dignidad de la que merece. Básicamente, es la misma repetición de los mismos clichés y argumentos que siempre usan cuando hablan con los chinos. Que es, por supuesto, ya sabes, os queremos a vuestro país, queremos tener buenas relaciones con vosotros. Estamos absolutamente encantados y emocionados de avanzar en esto con vosotros. Pero sabes que no hay sinceridad ni verdad real detrás de ello. Sí, el tema de fondo sigue siendo un buen ejemplo cuando dices eso, porque incluso mira, Lituania, ya sabes, cambiaron el nombre de la oficina de Taipei por el de oficina de Taiwán. Y claro, eso pasó, creo, hace 3 o 4 años, y China se enfadó muchísimo por ello. Así que China prácticamente cortó sus proyectos, el comercio y todo eso con Lituania. Bien, ¿no? Quiero decir, a China eso le parece perfectamente bien. Pero ahora Lituania está cada vez más descontenta con la situación, porque en realidad Lituania, seamos sinceros, necesita la inversión china y todo lo relacionado. Así que ahora Lituania, con el nuevo líder y todo eso, no para de decir que quiere mejorar la relación con China. Y sin embargo, nunca abordan el problema de raíz, que es, ¿por qué no vuelven a cambiar el nombre a Oficina de Taipei? No lo hacen.
Siguen diciendo que quieren mantener conversaciones, que quieren mejorar la relación, pero en realidad no hacen nada. Exactamente. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que Lituania se lanzó delante del comercio cuando tomó esa decisión. Es una declaración muy dramática, una declaración muy, muy dramática. Lituania cometió un error terrible, pero no van a corregir el error. Aparentemente no pueden hacerlo. Quiero decir, de nuevo, uno se pregunta por qué. Se pregunta qué lo hace tan difícil. Pero en fin, no lo hacen. Y aún así iremos para que estoy. Esto puede ser más estúpido, ¿verdad? Antes que se pusieran de tú con el hechazos de China más de lo que China necesita de ti. Sí. ¿De verdad siguen creyendo que pueden salir de esta hablando? Sí. Eso es exactamente lo que creen que pueden hacer. Pueden decirle a China, cometimos un gran error, fue un error terrible. Nos damos cuenta de lo grave que fue. Perdónanos, restablece todos nuestros contactos, pero no esperes que hagamos nada. Quiero decir, eso es lo que piensan. Los occidentales siempre piensan así. Suponen de algún modo que es un privilegio, que están concediendo un privilegio a los demás al comerciar y tratar con ellos. E incluso los lituanos, increíblemente, son vulnerables a este tipo de pensamiento. Sospecho también que los lituanos no van a cambiarlo, porque saben que a los estadounidenses no les gustará, que habrá desaprobación por parte de Estados Unidos y de algunas personas en la Unión Europea, como Kallas. Así que no van a cambiarlo, no van a hacer nada, pero aún así quieren que China los perdone. Sí. Bueno, parece que cuando hicieron esto esperaban que la Unión Europea y Estados Unidos estuvieran muy contentos con ello y supongo que les compensaran de alguna manera por el dinero perdido al enfadar a China. Pero no obtuvieron nada de eso, ¿verdad? Se dan cuenta ahora, 3 o 4 años después, de que no recibieron nada, ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Sí, tienes toda la razón. Quiero decir, lo hicieron. La verdadera razón por la que lo hicieron fue porque pensaban que así demostrarían a Estados Unidos lo absolutamente leales y fervientes aliados que son, y que los estadounidenses les darían una recompensa. Como cuando, ya sabes, un perro se porta bien para llamar la atención de su dueño con la esperanza de conseguir un hueso. Pero, por supuesto, los estadounidenses, como demuestran una y otra vez, se complacen, se lo guardan. Pero de ahí se deduce que parece nada a cambio. ¿Y qué pueden hacer? Quiero decir, si Lituania tuviera sentido común, habría mantenido muy buenas relaciones con China y habría acudido a los estadounidenses, si los estadounidenses se hubieran quejado de ello, y les habría dicho, miren, estamos recibiendo toda esta ayuda de China. Si queréis que estemos más de vuestro lado, entonces dadnos ayuda, dadnos cosas a cambio. Y ya sabes, si haces eso, bueno, entonces eso equilibrará la relación con China. Si Lituania hiciera algo así, sería más inteligente para jugar país pequeño ahora no. Pero por supuesto, los lituanos nunca piensan de esa manera. Demasiada gente en Europa piensa de esta manera. ¿Crees que el hecho de que esos 3 países bálticos, no solo Lituania, después de unirse a la OTAN, se volvieron mucho más envalentonados y empezaron a actuar de forma más imprudente? Yo también lo pienso. Eso es exactamente lo que pasó. Ahora bien, curiosamente, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ha estado muy ocupado durante la última semana concediendo entrevistas, habló precisamente de todo esto. Dijo que a principios de los años 2000, recordemos que Rusia era un país muy débil y que ni siquiera tenía una buena relación con China en aquel momento, y China aún no era la gran potencia que es hoy. En fin, los rusos se acercaron y dijeron,
esto no nos parece una buena idea. ¿De verdad queréis incorporar a los estados bálticos a la OTAN? ¿Entendéis lo que eso significa? ¿Cuál va a ser el efecto? Y al parecer, los estadounidenses se acercaron a los rusos y les dijeron, mirad, mirad, no os preocupéis. La razón por la que estamos incorporando a los estados bálticos en la OTAN es porque entendemos que tienen estos enormes problemas, complejos y paranoias respecto a vosotros. Así que, si los integramos en la OTAN, ya no tendrán tanto miedo de vosotros, y eso hará que sus relaciones con vosotros mejoren. Y el comentario de Lavrov al respecto fue, bueno, vemos lo que realmente ha pasado, y es exactamente lo que dijiste. Es decir, los estados bálticos están ahora estructurados para ser febril y ferozmente antirrusos. Por cierto, la historia de los estados bálticos es más compleja de lo que la gente cree. Por ejemplo, durante la Revolución Rusa, los bolcheviques eran muy populares en los estados bálticos, especialmente en Letonia. Y la Guardia de Lenin, por cierto, estaba compuesta en su mayoría por letones, un hecho que no es muy conocido. En fin, hoy en día, los estados bálticos son enormemente hostiles hacia Rusia por todo tipo de razones. Y por supuesto, se dijeron a sí mismos, ahora que estamos en la OTAN, podemos ser tan desagradables con los rusos como queramos, tan agresivos como queramos. Mantendremos a todo el mundo de nuestro lado, y si tenemos algún problema con los rusos, contamos con la OTAN y con Estados Unidos, que vendrán a rescatarnos. Así que hizo exactamente lo que dijiste. Los volvió mucho más audaces y mucho más agresivos. Lo cual no fue idea, pero creo que es... Es una idea terrible para ellos. Significa que los estados bálticos, como creo que algunos de ellos empiezan a comprender, y eso les está poniendo muy nerviosos y, por cierto, aún más agresivos, dependen ahora, para su seguridad, de una gran potencia que está a un continente y un océano de distancia, mientras que al mismo tiempo han destruido sus relaciones con la gran potencia que tienen justo en su puerta. Quiero decir, no es nada sensato. Deberían, sin duda, haber trabajado para desarrollar relaciones buenas y amistosas con los rusos a largo plazo. Solo hay un país en condiciones de garantizar la independencia de los estados bálticos. No es Estados Unidos, que está muy, muy lejos, sino Rusia, su vecina. Y la manera de hacerlo es manteniendo muy buenas relaciones, de modo que los rusos no tengan ningún interés ni motivo para apoderarse de ellos, cosa que no harían en circunstancias normales. Por cierto, son lugares diminutos. Estoy a punto de visitar uno de ellos en junio, solo brevemente. Pero son lugares muy extremeniu. Indo. Y creo que, hasta cierto punto, Polonia es igual. Lo último que me parece increíble es que en relación con Epstein, Polonia va a investigar cómo Epstein de alguna manera trabajaba para Rusia. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Quiero decir, es una historia ridícula que se originó en Londres. Los británicos han salido muy mal parados con el escándalo de Epstein, porque mucha gente en el Reino Unido estuvo implicada con él, y seguimos descubriendo cada vez más personas que lo estuvieron, incluido uno de los otros asistentes parlamentarios de Starmer, por decirlo así. Así que los británicos se sintieron muy avergonzados por ello, y fueron ellos quienes pusieron en marcha la historia. Y los polacos, por supuesto, tuvieron que meterse. Una idea muy, muy mala. Lo único que diría es que, a diferencia de los estados bálticos, Polonia es un país de verdad. Tiene una población de... ¿Cuánto es? ¿30 millones? ¿40 millones? No lo recuerdo exactamente. Y sé, porque tengo muchos amigos allí, que hay un debate activo en Polonia sobre todo esto. Mucha gente en Polonia se pregunta, ¿es una buena idea? ¿Es algo en lo que queramos involucrarnos? ¿No deberíamos nosotros mismos intentar reparar nuestras relaciones con los rusos? Así que esto es más controvertido en Polonia
que en los estados bálticos. Pero that's is que Polinian, they is Nord Smar, es estantibröst, es siente döfel tan bro, como los estados bálticos. Bueno, con suerte entrarán en razón, porque está claro que ha habido chicas de Europa del Este traficadas a Polonia por y hacia Epstein. Así que sí creo que deberían investigar, pero que no lo conviertan todo en algo sobre Rusia. Es que es tan... Eso es absolutamente correcto. ¿Puedo decir algo más? Está bien que hayas usado la expresión chicas de Europa del Este, porque viviendo en Londres y sabiendo lo que sé, cuando lees sobre chicas rusas implicadas, la palabra rusa suele ser solo una etiqueta para de Europa del Este. ¿De acuerdo? Incluso chicas polacas. Ajá. Sé por algunos amigos míos en la policía, esto fue hace algún tiempo, que en IATSA se traficaba con chicas polacas como si fueran chicas rusas. Vale, volveremos a eso en un momento. Sí. Entonces, Estados Unidos y Rusia, ¿cuáles son las últimas noticias sobre ese tratado de armas estratégicas? Parece que Estados Unidos está un poco abierto a negociar. ¿Es así? Bueno, dicen que sí, pero no creo que los rusos les crean. Mi impresión es que en la última semana o dos, los rusos han llegado a la conclusión de que la relación entre Rusia y Estados Unidos está empeorando. Lavrov lo dijo en una entrevista reciente, que no tiene futuro. Los rusos pensaban que habían alcanzado algún tipo de entendimiento con Trump en la cumbre de Anchorage, pero han notado que Trump no ha avanzado en nada de eso. Le han oído hablar de mejores relaciones económicas con Rusia, pero en cambio, todo lo que tienen los rusos son sanciones. Así que creo que los rusos son ahora muy escépticos respecto a cualquier cosa que los estadounidenses propongan o digan. El año pasado Putin dijo, bueno, sentémonos y mantengamos conversaciones sobre la estabilidad estratégica y las armas nucleares. Esta es una prioridad extremadamente importante. Acordemos respetar los límites del Tratado New START durante al menos otro año, para darnos tiempo a ver cómo podemos avanzar. Los estadounidenses se negaron y dijeron que no. Así que ahora Trump se presenta diciendo que quiere un tratado nuevo y mejor. En efecto, está acusando a los rusos de violar el Tratado START. Dijo que el Tratado START fue gravemente violado. La otra parte del tratado es Rusia. Así que, en cierto sentido, está diciendo que los rusos violaron el tratado START. Por supuesto, siendo Donald Trump, no nos dice cómo, simplemente lo afirma. Así que creo que los rusos no confían en él. Y creo que lo que los rusos creen es que, una vez más, el objetivo estadounidense no es realmente negociar límites estratégicos con ellos, sino intentar que Rusia y China acepten límites conjuntos sobre las armas nucleares, lo que desearía Estados Unidos más fuerte a ambos. Eso es completamente inaceptable de los rusos, y creo que China tampoco está interesada en sesiones y estados. Me pregunto si eso fue parte de la razón por la que Trump se apresuró tanto a llamar a Xi Jinping justo después de la llamada de Putin. Porque antes de eso, como mencionaste, antes de la llamada de Putin a Xi Jinping, Shoigu estuvo en China unas 24 horas. Y entonces Trump, bueno, creo que cuando le dices algo a alguien y luego no cumples, te pones un poco nervioso, como, vale, esta persona va a reaccionar a esto, ¿verdad? Y luego vio a Putin y a Xi Jinping hablando. Él se siente un poco incómodo. Y que me apetita. Recuerdo que te podía también test out don't let. ¿Qué está hablando? Creo que esa es la mejor explicación y análisis de esta secuela de Trump que he oído hasta ahora. Creo que lo has entendido exactamente bien. Esto encaja muchísimo con el carácter de Trump. Quiero decir, exteriormente le gusta parecer, ya sabes, el emperador dominante de todo lo que contempla. Pero me han dicho muchas personas, incluidas algunas que lo conocen,
que en el fondo es muy, muy inseguro. Y está muy nervioso por lo que los rusos y los chinos dicen de él entre ellos. Sí, y además, quiero decir, el gobierno de Estados Unidos afirmó que China realizó una prueba nuclear, algo que China negó. Y no oigo a nadie aportar pruebas de eso. Una vez más, simplemente lo dijeron. Entonces, ¿es esa la manera de Trump de presionar a China de algún modo? ¿Es eso lo que están haciendo? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Ellos lo inventaron. No creo que nadie en el mundo crea que China haya realizado una prueba nuclear secreta. Déjame decir que si hubiera habido algo de verdad en esa historia, los medios europeos habrían estado encima del tema. Desde luego, los medios británicos lo habrían estado. Y lo han ignorado, lo que me indica que no hay absolutamente nada de verdad en esa historia. Pero una vez más, los estadounidenses están difundiendo esas mentiras, porque eso es lo que son, una mentira. Inventar y difundir una historia falsa como esa es una mentira, y deberíamos llamarla por su nombre. Porque de nuevo, quieren poner a China a la defensiva en las negociaciones. Y vemos que esta administración realmente no tiene mucha conexión con la verdad. Quiero decir, no les importa demasiado. Y en las redes sociales chinas ahora están debatiendo si el viaje de Trump a China se va a posponer. Hasta ahora, Trump dice que va a visitar China en la primera semana de abril, pero no hay fechas exactas, y no veo ninguna confirmación por parte china de que esto vaya a suceder realmente. Teniendo en cuenta que acaba de aprobar un gran paquete de venta de armas a Taiwán y que hay una disputa sobre los puertos alrededor del Canal de Panamá, y luego, por supuesto, está el tema del tratado nuclear, está presionando claramente a China. Todas estas cosas, sin duda, no van a hacer feliz al gobierno chino. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, no sé qué va a hacer el gobierno chino, pero esto es lo que pienso. Creo que Trump básicamente se invitó a sí mismo a China. Esa fue en gran medida la impresión que tuve de las interacciones entre China y Estados Unidos, y entre Trump y Xi Jinping el año pasado. Creo que fueron los estadounidenses, Trump en persona, en realidad, quienes anunciaron primero que iba a ir a China en 2026. Una vez más lo hizo de una manera que era, básicamente, un desafío para que China dijera, eso no es cierto. Y a China no le gusta hacer eso. No les gusta llamar mentiroso al presidente de Estados Unidos de esa manera. Así que creo que se invitó a sí mismo a China. Y de nuevo, ahora está presionando para que haya una reunión lo antes posible en abril. Creo que es bastante posible que China, el gobierno chino, decida que una reunión en este momento realmente no tiene sentido y deba posponerse. Ahora bien, Trump tiene sus propios problemas de calendario porque en los próximos meses volvemos a la temporada de campaña. Se acercan las elecciones de mitad de mandato. Quiere algún avance diplomático a principios de este año. Preferiría ir a China lo antes posible. Quiere regresar con al menos una apariencia de éxito en materia de comercio y otros asuntos. Así que creo que por eso la presión por su parte para ir a China cuanto antes es tan fuerte. Sí, está muy claro que va a traer a algunos empresarios con él y ya sabes, hacer un espectáculo de firmar grandes acuerdos y cosas por el estilo. Probablemente ese sea su propósito. Sí. Vale, entonces necesito que China influya antes. Bueno, voy a preguntar, güey. Quiero decir, ese es el punto. Esto es lo que resulta tan frustrante. No había absolutamente ninguna razón por la que no pudiera haber ido a China el año pasado y firmado todos sus acuerdos allí. Pero en su lugar, tuvimos los aranceles, tuvimos la guerra económica que estalló en verano, tuvimos la segunda guerra económica que estalló en otoño, tuvimos todo eso. Y, por supuesto, eso no ha creado un buen ambiente para firmar estos acuerdos. Y el gobierno de Estados Unidos.
Verás, si Trump realmente cree que Estados Unidos es una gran potencia, ¿por qué no usa ese poder? Que haga algo bueno. Por ejemplo, decirle al primer ministro japonés que no sea tan agresivo con China, ¿verdad? Quiero decir, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y China estaban en el mismo bando. Es lógico decirle a Japón, no puedes hacer esto, tienes que afrontar la historia y reconocer lo que hiciste. Y también decirle a Lituania que debería corregirse, que no provoque a China de esa manera. Quiero decir, hay muchas cosas buenas para las que Estados Unidos podría usar su influencia, pero parece que nunca lo hace, ¿no? No, al contrario, está intentando incitar a Japón, tratando que adopte una postura aún más agresiva. Ahora bien, he estado hablando con algunas personas del sector financiero, y por cierto, para que lo sepas, tuvimos un programa en The Duran con una persona que trabaja en finanzas llamada Ray Sukano, que conoce bastante bien Japón, y él está muy preocupado por todo esto. Le preocupa el aspecto militar y la posibilidad de un conflicto con China, que considera muy real, pero también está muy preocupado, como sé que lo están otras personas. Y justo antes de hacer esto, estábamos realizando este programa. He estado leyendo que este plan para remilitarizar Japón no solo no puede funcionar en sus propios términos, sino que lo único que puede hacer es provocar a China. No cambiará el equilibrio general de poder en Asia. No puede hacerlo, porque Japón, en comparación con China, no es lo suficientemente poderoso como para lograr ese cambio. Pero lo que sí hará es crear enormes presiones financieras dentro del propio Japón. Japón no tiene ahora la profundidad de recursos financieros necesaria para llevar a cabo un gran programa militar industrial, para construir un ejército importante. Y eso podría desencadenar una posible crisis en Japón, un país con una relación deuda-PIB de alrededor del 250%, la peor del mundo. Y eso podría tener enormes repercusiones internacionales. Una de las cosas que he aprendido es que parte de lo que sostiene el déficit presupuestario de Estados Unidos son las personas que piden préstamos en yenes a tipos de interés muy bajos, porque Japón ha aplicado políticas para mantener los tipos de interés bajos. Piden préstamos en yenes y utilizan esos yenes para comprar bonos del tesoro. Así que muchos de los bonos del tesoro que supuestamente posee Japón, en realidad no pertenecen a inversores japoneses, sino a personas de todo el mundo, pero se compran utilizando yenes. Y esto sostiene el presupuesto estadounidense y, en última instancia, todo el sistema financiero de Estados Unidos. Ahora bien, lo que esta enorme expansión militar podría provocar es un aumento del déficit presupuestario de Japón, y es imposible imaginar que no lo haga. También va a generar inflación dentro del propio Japón, y esa inflación se traducirá en tipos de interés más altos. En otras palabras, hará que mantener yenes sea mucho más costoso. Mantener yenes, pedir préstamos en yenes, todo será más caro. Así que este carry trade, de endeudarse en yenes y comprar bonos del tesoro, podría detenerse, y eso tendrá repercusiones también para Estados Unidos. Y, por supuesto, tampoco beneficiará a Japón. Bueno, Warren Buffett hizo eso y dijo abiertamente que, ya sabes, su tipo de interés en Japón es básicamente cero. Así que pides prestado allí, luego compras dólares y compras bonos del tesoro. Sí, pero Warren Buffett está lejos de ser la única persona que lo hace. Por lo visto, como dije, por eso Japón parece ser el mayor tenedor de bonos del tesoro del mundo. En realidad, no es Japón en absoluto. Es un gran malentendido sobre lo que está ocurriendo. Sí, quiero decir, siempre hacen este tipo de transacciones financieras muy complicadas. Usan esta herramienta y aquella, apalancamiento, todo tipo de cosas, y luego llegan a un punto en el que todo se derrumba. Absolutamente. Siempre hacen eso. Eso es exactamente lo que ocurre.
Quiero decir, cuanto más complejo es el sistema, más seguro es que su colapso llegará. Por cierto, ¿recuerdas? Creo que hablamos del discurso de Xi Jinping, el que pronunció hace 2 años sobre Shanghái y el sistema financiero en China, que por cierto, sigo pensando que ha sido muy mal interpretado en Occidente. Pero uno de los puntos que planteaba en ese discurso es que China necesita un sistema financiero sencillo, uno orientado a ayudar a China y a las necesidades chinas. Quiero decir, este sistema financiero enormemente complejo y muy elaborado que tenemos en Occidente, con derivados y derivados sobre derivados, todo tipo de operaciones muy extrañas, coberturas y todo eso, de lo cual no voy a hablar porque no estoy seguro de entender su complejidad yo mismo. No estoy seguro de que alguien lo haga. Quiero decir, eso refleja una estructura enormemente complicada que si se desmorona, lo hará por completo. Por cierto, lo que la gente siempre pasa por alto acerca de todos estos acuerdos es, y este es otro punto que Xi Jinping estaba señalando, que como no están respaldados por bienes, muchos de estos tratos, intercambios y todo eso son en última instancia obras de la imaginación humana. Y si la gente deja de creer en ellos, dejarán de tener realitud. Y además de eso, si miras a Epstein, muchos de los banqueros, ya sabes, así es como ganan dinero. Así que estas personas obscenamente ricas, ¿qué hacen? Hacen cosas locas. Van a la isla de Epstein, abusan de niños pequeños, quiero decir, de mujeres jóvenes. Quiero decir, tampoco es bueno para ellos, ¿verdad? Que ganen dinero tan fácilmente y tan rápido y se vuelvan tan ricos, y luego se juntan y hacen cosas locas. Es algo increíblemente incorrecto en todos los aspectos. Bueno, permíteme decir, ya que has sacado el tema, que siento que en Occidente en general ha habido una huida total de la realidad y que lleva bastante tiempo cobrando fuerza. Las personas que están a la vanguardia de esto son precisamente aquellas que trabajan en el sistema financiero, que se ha desconectado, quiero decir, ya no se basa en la realidad cotidiana. Así que estas personas ya viven en otra realidad, por así decirlo. Y si vives cada día de esa manera, entonces todos los límites reales empiezan a desaparecer. Por tanto, no resulta nada sorprendente, al fin y al cabo, que estas personas se comporten de esa forma. Me gustaría añadir algo más, y espero que la gente en China no malinterprete lo que digo. Creo que esta enorme expansión de las drogas que vemos en Occidente está desempeñando un papel fundamental en todo esto. Quiero decir, estoy seguro de que eso también está aumentando la huida de la realidad. Y yo nunca, por cierto, he tomado drogas ilegales, en ningún momento, ni siquiera cuando era muy joven o estudiante. Pero he tenido que trabajar con muchísimas personas que sí lo hacen. Y una de las cosas que he notado es que tienden a perder el contacto con la realidad y se vuelven más arrogantes y más crueles. Es decir, las inhibiciones desaparecen y cosas que las personas que tienen pleno control de sí mismas y de su mente nunca harían. Personas con fuertes convicciones éticas nunca harían. Se vuelven posibles para quienes viven de esa manera. Y ya sabes, la gente que trabaja en los mercados financieros, especialmente según mi experiencia, es propensa a consumir drogas. Como dije, por eso las inhibiciones desaparecen. Lo he visto muy a menudo. He visto a muchas personas así. Han creativamente muito facilmente yo obtiene la falsa sensación de que simplemente el conocimiento es bueno. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Todo conduce a eso. Quiero decir, crees que eres el amo del universo, que caminas sobre las nubes, que eres una persona diferente de las demás y que nada te afectará jamás. Y que las personas que no son tan poderosas ni tan ricas como tú, en el fondo no son iguales a ti, no son de la misma especie que tú, y las tratas de forma muy distinta porque las ves como inferiores. No tengo la sensación de que eso sea cierto en China, por cierto.
Bueno, parte de la razón por la que no hay ningún, creo, ciudadano chino implicado es que, aunque hay algunas personas chinas, he estado revisándolo, ya sabes, buscando la parte china del asunto. Ha habido algunos sino-estadounidenses, algunos intercambios de correos electrónicos, pero ninguna conexión con Epstein. Por lo que puedo ver hasta ahora, no hay ciudadanos chinos. Creo que en parte se debe a que el propio Epstein era muy racista con los chinos. Esa es una parte. Pero también creo que los empresarios, los académicos, los profesores tienden a contenerse un poco más porque el gobierno chino los está vigilando. Absolutamente. En China. Con algo bueno. Al final, pues realmente te presiones de que van a cierto estándar. Absolutamente. Creo que eso es correcto. Creo que ya hemos hablado de esto antes. Quiero decir, en China, históricamente y culturalmente, la moralidad ocupa un lugar muy importante. Cualquiera que sepa algo sobre China, su cultura y su historia, lo sabe. Sí. Así que creo que deberían ser, ya sabes, todos los magnates tecnológicos, todos los banqueros, el mundo académico, se libraron por los pelos esta vez. Porque, teniendo en cuenta lo extensa que es la red de Epstein, China prácticamente salió indemne de todo esto. Oh, absolutamente. Ese es algo bueno. No está implicado en absoluto. Sí. Bueno, hablando de implicación, este escándalo se está extendiendo cada vez más por Europa. Parece que no solo la familia real británica en el Reino Unido, sino también Noruega está muy involucrada junto con otros. Así que hablemos un poco de lo que está ocurriendo con Andrew Mountbatten Windsor. Están apareciendo más víctimas que afirman haber sido violadas por él. Pero, ¿hay una investigación penal en su contra? Ninguna por el momento. No se habla de ello ahora mismo, por cierto. Quiero decir, algunas personas dicen que debería responder preguntas, pero por supuesto no lo va a hacer. Si va a haber una investigación criminal sobre él, será en Estados Unidos. Pero por el momento, no hay indicios de ello. La verdad es que no veo muchos indicios de ninguna investigación criminal sobre nadie ahora mismo, para ser sincero. Ha habido un gran escándalo, del que creo que hablamos la semana pasada, que involucra a Peter Mandelson, uno de los ministros de Tony Blair. Pero el único caso penal abierto contra él no tiene que ver con corrupción, soborno o tráfico de secretos oficiales, ni nada por el estilo. Es por mala conducta en el ejercicio de un cargo público, lo cual es casi imposible de conseguir una condena. Quiero decir, es un caso muy, muy difícil, como sé por experiencia, de procesar. Pero le estaba dando a Epstein información después de una reunión del gabinete sobre lo que el gobierno británico iba a hacer. Creo que eso fue durante la crisis financiera 2008, ¿verdad? Sí, eso es una falta de conducta bastante grave. Quiero decir, es traición. No creo que se trate solo de una falta de conducta. Creo que es mucho peor. En lo que a mí respecta, eso es una violación de secretos oficiales. Creo que afecta a la seguridad nacional y, más allá de eso, es una enorme traición a la confianza. Además, da lugar a todo tipo de posibles problemas legales. Y, por cierto, no hay ninguna duda al respecto, pero las autoridades británicas han decidido tratarlo como un caso de mala conducta. La razón por la que lo han hecho, creo, es porque no quieren que este caso acabe llegando a juicio. Entonces, ¿todavía lo están encubriendo? Absolutamente. De acuerdo. Absolutamente. Como también lo fueron con Andrew, por cierto. Yo diría, quiero decir, Andrew es menos importante, aunque sea miembro de la familia real, porque ya está tan desacreditado que podrían convertirlo en una víctima sacrificial en un proceso judicial. Pero personalmente tampoco espero que eso ocurra. Creo que la familia real británica, el rey, que sigue ejerciendo una influencia significativa entre bastidores, le dirá a las autoridades, miren, haga lo que haya hecho, ya está deshonrado y arruinado.
No podemos permitirnos un escándalo mayor, un escándalo aún más grande que el que ya tenemos. Y por esa razón no debería ser procesado. A menos, claro está, que aparezca algo en todos esos documentos, fotografías o películas, lo cual podría pasar, que lo muestre implicado en algo tan despreciable y tan horrible que no pueda ignorarse. Pero salvo eso, realmente no creo que lo hagan. Sí, yo tampoco lo creo, pero eso es lo que enfada a la gente. Además, es Peter Mandelson y ese jefe de gabinete que dimitió recientemente, Morgan McSweeney, los que intentaban deshacerse de Jeremy Corbyn. ¿Era esa la lucha? Exactamente. ¿Puedes explicar esa parte de la historia? Tengo un poco de curiosidad por eso. No quiero entrar en demasiados detalles sobre las facciones dentro del Partido Laborista, pero baste decir que Mandelson y McSweeney se conocen. Son muy buenos amigos. McSweeney fue un protegido de Mandelson. El papel de Mandelson en la política británica se remonta a los años 80. Es muy cercano a Tony Blair. Se le consideraba la persona que sabía cómo encontrar donantes para el Partido Laborista, cómo recaudar entre Falls Point, y también el hombre que supuestamente sabía cómo leer campañas electorales. McSweeney fue alguien a quien Mandelson llegó a conocer, y Mandelson lo promovió. Mandelson promoted him. Mandelson, to a great extent, trained him. Mandelson, en gran medida, lo formó. Y cuando Jeremy Corbyn se convirtió en líder del Partido Laborista, procedía de una facción completamente diferente. Corbyn pertenece a la izquierda, la vieja izquierda tradicional del Partido Laborista. No es corrupto, no está implicado con el gran capital y quiere impulsar políticas de tipo más socialista. No hay que exagerar esto. No es socialismo en el sentido en que la gente en China entiende la palabra, pero se acerca más a lo que representa Gran Bretaña. Además, Corbyn se opone firmemente a toda esta tendencia hacia el militarismo, el apoyo a Israel, el apoyo a Ucrania y la participación en guerras. De todos modos, Mandelson y McSweeney fueron inmensamente hostiles. Crearon un grupo llamado Labour Together, que operaba en secreto y conspiraba en secreto contra Corbyn. Estaba muy bien financiado, recibió muchísimo dinero y tenía vínculos estrechos con personas dentro de la propia burocracia del Partido Laborista. Básicamente, ellos orquestaron la caída de Corbyn. Es decir, hicieron imposible que pudiera liderar eficazmente al Partido Laborista. Y ambos fornes que me por que llamaban al resiliciumen el Irak Wall por Wistor. Resulta que el corrupto es Mandelson, ¿no? Así que él es el malo. Sí, absolutamente. Bueno, es interesante que menciones eso, porque al menos por el momento, los medios en Gran Bretaña, que siguen siendo muy hostiles hacia Corbyn, no lo están planteando. No se están haciendo la pregunta que tú acabas de plantear implícitamente. Si Corbyn era un hombre honesto y Mandelson un hombre corrupto, entonces ¿quién representa el bien y quién representa el mal? No he visto ni un solo artículo en los medios británicos que se haga esa pregunta. Ninguna reflexión, ¿verdad? Por su propia culpa. Sí. Quiero decir, con este tipo de cosas siempre necesitas que los medios te ayuden, ¿no? Tú provocas y organizas algo y luego los medios se lanzan sobre ello y lo empeoran. Así es como funciona, sí, exactamente. Sí, pero siempre lo hacen. Los medios siempre parecen hacer este tipo de cosas, pero nunca reflexionan, nunca se disculpan, nunca lo piensan. Sí, vale. Correcto. ¿Y quién es ese Tim Allen? Es el director de comunicaciones. También dimitió. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Bueno, él es el portavoz de prensa, y no lo sabemos del todo. Hay informes de que un tercer funcionario, el secretario del gabinete, que es un funcionario público, pero el cargo gubernamental a tiempo completo más importante de Gran Bretaña, bajo los líderes políticos, está a punto de ser despedido o de dejar su puesto también. Así que voy a decir lo que pienso.
Creo que aún estamos muy lejos de conocer toda la verdad sobre esta historia. Y creo que mucha gente cercana a Starmer está abandonando el barco porque sabe que todo se va a venir abajo y no quieren estar allí cuando ocurra. Básicamente, eso es lo que está pasando. Pero Mendelssohn también tuvo otros escándalos antes de ser nombrado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Keir Starmer eligió a este tipo que, para empezar, ni siquiera es tan joven y ya tenía un mal historial en el pasado? ¿Por qué Keir Starmer aún así lo nombró embajador en Estados Unidos, que es un puesto importante, ¿verdad? Exacto. Es un cargo muy importante. Y Mendelssohn no fue embajador en Estados Unidos solo por eso. Ahora sabemos que venía a Londres con regularidad, seguía dando consejos sobre cómo debía funcionar el gobierno y hablaba continuamente con Morgan McSweeney, que era el jefe de gabinete de Starmer. Cuando hubo lo que en Gran Bretaña llamamos una remodelación, es decir, una reorganización del gobierno, con algunos ministros destituidos, otros incorporados y otros trasladados a distintos puestos, fueron Mendelssohn y McSweeney juntos, quienes básicamente la planificaron. Ellos eligieron a los ministros, eligieron a los altos funcionarios. En esencia, eran ellos quienes dirigían el gobierno. Quiero decir, Starmer creía que estaba al mando, pero en realidad eran ellos quienes lo gestionaban. Así que, en fin, eran dos personas muy, muy poderosas. Ahora, lo que hay que decir sobre Peter Mendelssohn es que ha habido escándalos en torno a él. Muchos escándalos. Se ha visto obligado a dimitir 2 veces de altos cargos en el gobierno. Todo el mundo en la política británica sabía que era corrupto. Si me lo hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que era corrupto. Quiero decir, yo sabía que era corrupto, y ni siquiera estoy implicado en nada de esto. No es apenas una cuestión, apenas requiere especulación. Lo que no todos sabíamos en ese momento, hace un año, era hasta qué punto estaba implicado con Jeffrey Epstein. Pero el hecho de que conociera a Epstein y hubiera sido amigo suyo, eso sí se sabía. Quiero decir, que en realidad le entregaba documentos gubernamentales a Epstein. Eso solo salió a la luz hace un año. No lo sabíamos. Pero había otras cosas que sí sabíamos. Así que la gran pregunta no es solo por qué Starmer nombró a este hombre profundamente corrupto para un cargo tan importante, sino por qué toda la clase política británica, aplaudió cuando se hizo. Porque lo hicieron. Si leías los artículos en el Reino Unido en ese momento, se hablaba de una jugada diplomática magistral. Se trataba de incorporar a este gran y brillante solucionador y genio en un puesto clave donde haría un enorme bien para el Reino Unido y ayudaría a las relaciones británicas con los estadounidenses. Así que todos sabían que era corrupto. Sospecho que muchos de ellos sabían mucho más de lo que dicen sobre sus vínculos con Epstein. No les importó porque en el fondo ellos mismos son profundamente corruptos. Y por supuesto, cuando se tomó la decisión de nombrarlo, nadie esperaba que los estadounidenses intervinieran. Y debido a toda esta presión de personas como Tom Massey, que sacó a la luz toda esta información que exponía hasta qué punto Mendelssohn estaba implicado con Epstein y lo que hacía, esta es la verdadera historia. Hay mucha mentira e hipocresía aquí. Todo tipo de gente fingiendo, ya sabes, no sabíais nada de Mendelssohn, no tenía sentido, nos mintió, traicionó nuestra confianza. Cualquiera quiera habría sabido a qué tipo de persona era Mendelssohn. Creo que lo más sorprendente de todo esto es que ninguna esta internet espían, basens ben me fuera o when I wait out on Mr. Bernard. Exactamente. Y esa es una parte muy importante de esta historia, de la que nadie está hablando. Nada de esto habría salido a la luz en prisión. Solo sabemos de todo este escándalo por lo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, como sabemos, movieron cielo y tierra para evitar que saliera a la luz. Epstein murió en 2019. Sí,
Ahora estamos en 2026 y solo ahora está saliendo a la superficie. Creo que el Departamento de Justicia, o quizá el FBI, cuando estaban censurando los archivos de Epstein, había tantos lugares que necesitaban censurar que no hicieron un buen trabajo. No pudieron cubrir a todo el mundo. Así que la parte de Mandelson quizá no fue intencionada para que la gente lo viera, sino que simplemente hicieron un mal trabajo al censurar su nombre. Por ejemplo, uno de los nombres que sí censuraron fue el de Sultán Ahmed bin Salman, alguien de Dubái, ¿verdad? Escribió un correo electrónico horrible sobre tortura o algo así. Su nombre fue censurado originalmente. Pero cuando Ro Khanna y Thomas Massie insistieron, esos nombres se hicieron públicos. Así que supongo que el nombre de Mandelson probablemente debía haber sido censurado en un principio. Mandelson's name was supposed to be redacted, I guess. Quite possibly. Muy posiblemente. Por lo que sabemos, se dieron garantías o promesas privadas y no registradas de que se censuraría, de que esta información no se publicaría. Sí, ahora probablemente nunca sepamos la verdad sobre eso. Pero si se hicieron esas promesas, no me sorprendería en absoluto. I would not be at all surprised. Ajá. ¿Crees que todo el asunto, o sea, que Trump perdió el control? No creo que Trump esperara nunca que aprobaran un proyecto de ley, una ley, para obligar a su Departamento de Justicia a publicar todos los documentos. No se lo esperaba. Sí, nunca se lo esperaba. Y por supuesto, el proyecto de ley, la ley no se ha cumplido completamente, por cierto. Quiero decir, todavía intentan, en la medida de lo posible, divulgar lo menos posible. Pero eso es exactamente así. No creo que él jamás esperara encontrarse hoy en esta situación, ni que Occidente, no solo Estados Unidos, estaría en la posición en la que se encuentra ahora. Creo que sabía perfectamente bien cuáles eran las realidades sobre Epstein, pero no quería que el mundo lo supiera. Y utilizó la historia en la campaña electoral porque sabía que era algo que preocupaba a muchos estadounidenses. Quería hacer promesas que los hicieran más propensos a votarle, pero nunca tuvo la intención de cumplir esas promesas en ningún momento. Otra cosa notable es hasta qué punto el propio Epstein estaba implicado en los asuntos de Oriente Medio. Así que no solo este tipo de Dubái, sino también alguien de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar. Y además parece estar relacionado con los saudíes, ya sabes, todas esas cosas. Está muy metido en todo eso. Ya sabes, no es un diplomático. ¿Quién es este tipo? Bueno, en efecto, quiero decir, Sofía, esa es la gran pregunta. Quiero decir, ¿cómo es posible que este individuo, que no tiene ningún cargo oficial en ningún organismo gubernamental, no es un funcionario público, no es un funcionario civil, no es un diplomático, cómo es posible que haya desarrollado una red tan enorme a esta escala y que ejerza una influencia tan increíble? Porque la ejerce, quiero decir, está hablando de elegir a los secretarios generales adjuntos de la OTAN y se reúne con embajadores clave, da consejos sobre finanzas, sobre política exterior, intenta influir en la política exterior, intenta influir en la política económica. ¿Cómo es capaz de hacer eso? Y ese es el misterio para el que nadie ha dado ninguna explicación. Igual que el misterio de su dinero sigue ahí, no solo ha seguido, sino que ha crecido. Alguien sumó todo el dinero que pagó a varias personas durante, creo, un periodo de 10 años y ascendía a más de $1,000 millones. Muy por encima de 1,000 millones. Nunca se creyó que valiera más de 500 millones. Vaya. ¿De dónde? ¿Cómo se hizo rico en primer lugar? Ahora parece que su breve etapa como corredor en Bear Stearns terminó en desastre y que dejó Bear Stearns antes de ser despedido, por lo que aparentemente fue una mala conducta delictiva. Entonces, ¿de dónde, cómo hizo su dinero? Bueno, hay algo de información sobre eso que también nos indica que todavía tienen mucho que no han publicado. Puede que él tuviera algo que ver con la crisis financiera de 2008.
Ahora bien, Mendelssohn es en realidad un caso interesante porque si Mendelssohn está proporcionando información sobre la reacción del gobierno británico ante la crisis financiera, por supuesto que Epstein estaría interesado en lo que el gobierno de Estados Unidos va a hacer. Pero, según el vasto de los archivos que hemos visto hasta ahora, se menciona muy poco sobre su papel en la crisis financiera de 2008. Y se sabe que él y Bear Stearns, aunque dejó Bear Stearns, tenían una empresa conjunta en algún lugar de las Islas Caimán. Debieron de hacer algo realmente cuestionable, y probablemente de ahí obtuvo gran parte de su dinero. Al menos ayudó en operaciones de blanqueo de dinero. Sin duda estuvo implicado en eso. Pero probablemente sea ahí donde los archivos aún secretos nos darán respuestas sobre 2008. ¿Qué está haciendo? Es muy extraño. Teniendo en cuenta lo mucho que estuvo implicado en el Reino Unido, Gran Bretaña, no se mencionó mucho sobre su papel con el gobierno de Estados Unidos, ya sabes, la Reserva Federal, el Tesoro, cosas así. Voy a hacer algunos comentarios, en realidad. Lo primero es que sí recibió pagos muy grandes. Quiero decir, una vez recibió $150 millones del director ejecutivo de una empresa, y el FBI dice que no hay una explicación real de por qué se le pagó una cantidad tan enorme de dinero. Así que sí, recibió muchos pagos importantes. Y el director ejecutivo en cuestión, que por cierto sigue por aquí, no está dando ninguna explicación coherente. Así que sí recibió el dinero. Y de nuevo, uno se pregunta por qué y qué estaba haciendo. El segundo punto, sobre el hecho de que sabemos muchísimo acerca de sus actividades en el Reino Unido, pero mucho menos sobre lo que probablemente fueron actividades mucho mayores en Estados Unidos. Es absolutamente cierto. Pero eso podría ser un reflejo de las acciones de las autoridades estadounidenses, que probablemente están muy nerviosas por revelar cosas sobre Estados Unidos. Podrían mostrarse más relajadas al divulgar cosas que ocurrieron en el Reino Unido. Así que puede que no refleje gran parte de lo que hacía Epstein. Puede que no ofrezca una idea precisa de la magnitud de sus acciones. Quiero decir, es posible que él estuviera, y probablemente lo estaba, mucho más implicado en asuntos que sucedían en Estados Unidos de lo que sabemos. Pero la tercera cuestión, y creo que este es el punto clave que hay que recordar, del que nadie habla, es que todo lo que estamos utilizando como base son correos electrónicos, videos y fotos que el propio Jeffrey Epstein devolvió. Y es muy probable que esto sea solo una fracción de todo lo que hacía. Quiero decir, si realmente estaba involucrado en todo tipo de actividades encubiertas, si se reunía con el Mossad, por ejemplo, me parece poco probable que hubiera hecho o conservado un registro escrito de ello. Así que quiero decir, eso es otra cosa que hay que recordar sobre Epstein. Probablemente solo estamos viendo un fragmento del panorama completo. Por cierto, esto es trabajo para generaciones. Quiero decir, dentro de 10 o 20 años, la gente seguirá revisando todo este material, intentando encajar las piezas y responder a estas preguntas, si se les permite hacerlo, claro, lo cual puede que no sea así. ¿Crees que un sistema puede resistir esto? ¿Puede superar la crisis ahora mismo? No, nadie cree que pueda. Quiero decir, si miras a los medios británicos, puedes ver que no puede. Esta mañana hubo una admisión en la prensa británica de que no puede destituir a un ministro en particular, un hombre llamado Wes Streeting, que conspira abiertamente contra Keir Starmer, y que la posición de Starmer es ahora tan débil que no puede destituirlo. Así que quiero decir, Starmer ya no controla realmente el gobierno. Si no puede destituir a un ministro, entonces no es capaz de ejercer autoridad sobre los ministros. Y si no puede ejercer autoridad sobre los ministros, no puede aplicar políticas. Y no parece que tenga muchas políticas que aplicar de todos modos. Así que ocupa el cargo de primer ministro, pero ya no está desempeñando el trabajo de primer ministro.
but he's not doing the job of Prime Minister anymore. The only reason he's still there is because La única razón por la que sigue ahí es porque el Partido Laborista, su partido, aún no ha decidido quién va a sustituirle. Y creo que, como mencioné en nuestro programa la semana pasada, se avecinan unas elecciones importantes en el Reino Unido. Todo el mundo espera que el Partido Laborista las pierda estrepitosamente, y nadie quiere ser la persona que acaba de asumir el liderazgo del partido y que empieza como líder del Partido Laborista y primer ministro, con grandes derrotas electorales. Por eso, al menos por el momento, los principales rivales de Starmer están esperando. Probablemente le queden unas pocas semanas, hasta mayo, según dicen algunos. Tal vez no más allá de finales de este mes. Hay una importante elección parcial parlamentaria el 26 de febrero. En algún momento de las próximas semanas o meses se habrá ido. Sí, de hecho esa era mi siguiente pregunta. ¿Quién va a reemplazarlo? Pero ahora mismo no hay nadie. Vale. No, no hay una persona clara. Y eso es un gran problema, porque si observas la situación política en Gran Bretaña, la calidad de las personas es extremadamente baja, muy pobre. Hubo un artículo en un periódico británico que comparaba la contienda por quién sería el líder del Partido Laborista y primer ministro en 1976 con la de hoy. Quiero decir, en aquel entonces había personas realmente interesantes, destacadas, importantes, poderosas. Y, como decía el artículo, las personas de hoy son pigmeos, no son nadie. Sí, no quieren tener otro desastre como el de Liz Truss. Recuerda, los conservadores hicieron eso. Forzaron unas elecciones y eligieron a alguien que realmente no estaba cualificado. Y eso fue un desastre, ¿verdad? Nadie parece muy no. Es así, Liz Truss precis prängsam SW2 suente representil at no politiv devling modernos. Bitte pueden que no hay Buenos candidatos en este momento. Esta es una cuestión enormemente importante que nunca se plantea lo suficiente y para la cual yo mismo no tengo la respuesta. Algo ocurrió en la política británica hace unos 20 o 30 años. Hay un libro importante de un periodista británico llamado Peter O'Bourne, El auge de la clase política, en el que decía que lo que sucedió en el Reino Unido fue que los políticos, tal como habían sido, líderes de verdaderos partidos políticos anclados en la sociedad británica, fueron sustituidos por un grupo de élite política completamente profesional. En otras palabras, lo único que hacen es política, y no tienen una conexión real con el pueblo británico ni con las fuerzas sociales dentro del país. Y esta élite gobierna completamente para sí misma y resulta poco atractiva. Así que las personas que podrían tener imaginación y energía y que podrían estar dispuestas a hacer cosas, no quieren dar un paso al frente y formar parte de la política. Y no existen ya las grandes instituciones sociales, los sindicatos, los grupos de presión empresariales, todos esos tipos de organizaciones que solían existir en Gran Bretaña y de las que antes surgían personas importantes. Así que quizá esta sea una de las razones. Pero es una cuestión enorme y nadie la ha respondido realmente. Ni siquiera la ha planteado adecuadamente. También me parece muy inusual que ahora mismo haya una crisis tanto en la familia real como en el gobierno británico, ¿verdad? Normalmente hay un escándalo en un lado, pero el otro está bien. Pero ahora mismo son ambos, ¿no? Es una situación muy grave, ¿verdad? Eres la primera persona que conozco que ha hecho ese comentario. Ni siquiera se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Y eso es extremadamente diferente. En realidad muestra hasta qué punto llega la crisis, de hecho, que todas las partes de la élite británica están implicadas de alguna manera. And it's not just in Britain, Norway.
Y no es solo en Gran Bretaña, también en Noruega. Su ex primer ministro está siendo investigado y era el presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz. Pensar en eso, estaba de vacaciones con Jeffrey Epstein. No podía creerlo. Cuando lo leí pensé, vale, ahora sabemos por qué siempre eligen a personas tan, ya sabes, extrañas o poco valoradas, personas a las que nadie respetaba realmente, para ganar el premio. Ahora sabemos por qué. Bueno, en efecto, señor. Es una revelación extraordinaria, porque ese político en particular, cuyo nombre nunca consigo recordar, es en realidad una figura bastante conocida en la política europea. A menudo se le presentaba como la voz de la ética, los valores y los principios. Noruega, por cierto, en parte porque administra el premio Nobel, ha gozado generalmente de una muy buena reputación en Europa. Inmerecida, en mi opinión, pero así son las cosas. Torbjörn Jagland, así se llama, Torbjörn Jagland. Creo que en realidad son buenas noticias para China, porque Noruega tiene ese grupo de derechos humanos o algo así, se reúnen con regularidad y siempre critican a China. Y por supuesto siempre le dan el Premio Nobel de la Paz a personas que son contrarias a China, ya sabes, como el Dalai Lama. Y ahora vemos que este tipo es corrupto. Así que China ganó esta vez sin hacer nada. Bueno, eso es cierto, totalmente cierto. Sí, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Me parece que todo esto, normalmente son los Estados Unidos los que marcan el camino, ya sabes, con los europeos siguiendo detrás, pero en este caso parece, para hecho de que en Noruega, en Gran Bretaña, ya sabes, por toda Europa, estén por todas partes investigando, dimitiendo, pidiendo disculpas y todo ese tipo de cosas, está ejerciendo cierta presión sobre los Estados Unidos. Así que esta vez es un poco una inversión de la tendencia habitual, ¿no? Absolutamente. Es completamente correcto. Ahora bien, la cuestión es que una de las revelaciones es hasta qué punto existe una única clase política en todo Occidente. Epstein está ocupado en Estados Unidos, pero también lo está en Europa. Y todas estas personas se conocen entre sí, se reúnen y hacen todas las cosas terribles que hacen juntas. Pero no parece haber una diferencia real basada en las naciones. Quiero decir, no hay gente que diga, soy el primer ministro de Noruega, mis prioridades son Noruega. O alguien como Mandelson en el Reino Unido diciendo, mi lealtad y preocupación fundamentales son por el Reino Unido. Todos forman parte de este club, de este grupo de personas. Pero por supuesto, inevitablemente, aunque haya tanta gente en Europa implicada en todo esto, el centro está en Estados Unidos, porque es allí donde en última instancia se concentran el poder y el dinero. Así que la cuestión es que puede que las autoridades estadounidenses intentaran restringir la información sobre lo que los estadounidenses en su propio país habían estado haciendo. Pero al final, no supone una gran diferencia, porque los europeos, precisamente por formar parte de la misma red, lo que hicieron acaba repercutiendo en Estados Unidos y desestabilizando el sistema allí. Porque todos son lo mismo. Todos funcionan exactamente de la misma manera. Bueno, hay muchas cosas sobre las repercusiones de esto, aunque estoy seguro de que hay personas que merecen estar en la cárcel, pero nunca lo estarán. Esto sigue sacudiendo los cimientos de muchas cosas. Por ejemplo, antes la gente tenía una buena opinión de Bill Gates, ¿verdad? Todos esos ricos, especialmente los multimillonarios de la tecnología, son tan inteligentes, donan su dinero, hacen tanto bien a la sociedad, todo ese tipo de cosas. Creo que todo es una fachada. Todo se está desmoronando. Ahora vemos quiénes son realmente. Personas despreciables que de algún modo iglesia a menudo de forma ilegal, quizá de forma ilegal, perjudicando al público. Así es como ganan su dinero. Y luego, cuando se vuelven ricos y poderosos, se juntan y que es horrible. Eso parece ser lo que la clase dirigente. Absolutamente. Quiero decir, lo que estamos viendo es una crisis de la clase dirigente en todo Occidente.
Obviamente está centrada en Estados Unidos. Y eso dice algo, ya sabes, que todavía existen mecanismos en Estados Unidos para sacar a la luz estas cosas, porque nunca se habrían revelado en el Reino Unido. Creo que eso es algo importante que decir, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún otro país similar. Sí, quiero decir, me alegra que hayamos llegado hasta aquí. Ya es un milagro. Creo que hay personas que destacan como héroes, como Thomas Massie y Ro Khanna. Ellos son los héroes. Y las víctimas luchan incansablemente por sus derechos, ya sabes, luchan por su día en los tribunales. Sea lo que sea por lo que estén luchando, hay varias de ellas que realmente considero heroínas. También demuestra que, ya sabes, en Estados Unidos todavía hay buenos estadounidenses. Todavía hay buenos estadounidenses y también hay buena gente dentro del sistema político. No puedo decir lo mismo del Reino Unido, por cierto. Y todavía existen mecanismos que más o menos funcionan, que aún pueden utilizar. Sí, por eso Trump está tan sorprendido y tan impactado por todo esto. Sí, porque creo que se convenció completamente de que podía simplemente dejarlo pasar. La gente estaría descontenta durante 2 semanas y luego seguiría adelante. Pero la gente simplemente no pasa página. Me parece algo muy notable. Sí. ¿De acuerdo? ¿Sabes que Ai Weiwei, te acuerdas de él? Ahora de repente se ha vuelto contra Occidente. Ajá, sí. Concedió una gran entrevista a The London Times. Vale. Y se podía ver que el periodista de The London Times esperaba que dijera las cosas habituales sobre China, pero se marchó muy molesto y muy sorprendido. Sí. Y Ai Weiwei dijo todas las cosas que solemos decir sobre China, que no es un país beligerante, que no es un país agresivo, que no es en absoluto nuestra civilización. Claramente, o bien está intentando volver a China, porque las cosas no le van demasiado bien en Europa, y piensa que quizá la hierba es más verde en casa. Soy un poco suspicaz en cualquier caso, he de decir. O bien ha tenido realmente un gran momento de desilusión y reconocimiento de que Occidente no es lo que pretende ser. Pero leí todo el artículo en The London Times con diversión y asombro, y se podía percibir cómo el periodista se enfadaba cada vez más a medida que avanzaba la entrevista. Me sorprendió que se publicara, para ser sincero. Leí su entrevista con The Wall Street Journal antes de que regresara a China. Creo que probablemente esté en China ahora. Ya veo. Sí, dijo en esa entrevista que iba a visitar a su madre, que tiene 96 años. Así que es posible que esté intentando regresar. Es muy poco habitual que alguien como él, que ha dicho tantas cosas malas, tenga permiso para volver a China. La cuestión es que debes saber que su padre pertenecía a la vieja generación de revolucionarios, así que tiene ciertos privilegios. Y sospecho que por su edad probablemente conozca a Xi Jinping. Mencionó que conoce a Xi Jinping. Sí, no mucho, dijo que no lo conoce bien. Sospecho que los dos no tienen nada en común, ya sabes, de lo que hablar. Pero probablemente pertenece a ese círculo de personas cuyos padres estuvieron involucrados en el movimiento revolucionario. Así que creo que eso forma parte de la cuestión. Es un privilegiado, en resumen, y luego fue muy crítico durante la crisis de Gaza, ya sabes, el genocidio en Gaza, lo vio y expresó su frustración, y eso básicamente le causó problemas. En Occidente fue como, no se supone que digas eso, y le cancelaron varias exposiciones. Así que creo que eso probablemente le hizo reflexionar, replantearse todo el asunto. Creo que tiene algo que ver con ello. Sí, no soy admirador, debo decir. Quiero decir, sus cualidades artísticas quizá no sea la única persona en juzgarlas, pero tampoco pienso gran cosa de ellas, para ser sincero. Creo que están muy sobrevaloradas, en mi opinión. Pero en fin, fue interesante. Y como dije, causó bastante revuelo aquí en Londres este artículo. No me di cuenta de que también había hecho uno para los medios estadounidenses. Sí.
Stahl. No, a mí tampoco me gusta su arte. Nunca llego a entenderlo del todo. Solo lo conozco como un crítico muy famoso de China. Pero es interesante, como dijiste, parece que se ha vuelto contra Occidente o algo así, y eso enseguida le está causando problemas, ¿verdad? Se supone que tienes libertad de expresión, pero en realidad no la tienes. Exactamente. Y no está solo. Lo interesante es que, ya sabes, en China, y estoy seguro de que en Rusia también, siempre hay algunas personas que adoran a Occidente, que realmente lo adoran, y ahora están muy entusiasmadas. Quiero decir, ¿cómo se puede defender algo como el escándalo de Epstein? ¿Cómo se puede defender eso? Absolutamente. Conozco a muchos rusos así, por cierto. Sí. Es muy interesante. Es un momento de ajuste de cuentas para el mundo. Creo que el este y el oeste están en todas partes. Es un momento de ajuste de cuentas. Sí. Mi amigo ruso más antiguo y cercano es un empresario que en su momento era muy pro-occidental y ahora se ha pasado completamente al otro lado, tanto que, aunque puede viajar a Occidente, se niega a hacerlo. Sí, vale. Muy interesante. Tiempos muy interesantes. Sí, tiempos muy interesantes. De acuerdo, hablaremos la próxima semana. Que tengas un gran día. Que tengas un gran día, Sofía. Muchas gracias. Adiós. Bye.